gente, vamos con la segunda parte de los hechos de la mazorca. En principio, después del atentado que hablamos de 1834, de la casa de estos dos ministros, cuando se produce este tiroteo, es el primer asesinado por la mazorca que se produce en ese tiroteo, que es Esteban Batlam, un jovencito, sobrino de Mariano Moreno, hijo de su hermana Ana, que fue asesinado de casualidad, porque tirotearon la casa y él pasaba. Era federal, era chico normal de esa época, que uno puede encontrar el detalle de su muerte. Dices, el primer asesinado por la mazorca lo puede encontrar en el cementerio de la Recoleta. Por eso ese lugar para mí es tan importante. Tenemos parte de toda nuestra historia, ¿no? En una lápida que ustedes pueden encontrar la tumba justamente de Ana Moreno, a pocos metros de la tumba de Dominguito Sarmiento, en la sección 9 del cementerio, ahí van a encontrar la lápida de Esteban Batlam, un joven que cuenta eso, cuenta que fue asesinado por la mazorca rosista, es el primer asesinado por la mazorca de Rosas. Bien, en adelante, hasta 1839, hay hechos aislados de la mazorca, no hay hechos continuos, pero sí hay hechos aislados. En principio, ¿por qué vuelve a actuar para abril de 1840, donde sí es un atentado, sangre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en principio, Buenos Aires tiene un montón de inconvenientes. Primero que nada, fallece Encarnación Escurra para octubre de 1838, conjuntamente bloqueado el puerto de Buenos Aires, por ende las finanzas estaban complicadas para Rosas, no podía vender la mercadería, estábamos complicados. Por otro lado, Lavalle, que invade por Entre Ríos y avanza sobre Buenos Aires, también, 1839, 1840. En 1839 se levantan los Libres del Sur, la revolución de los Libres del Sur, el Chascomús, la batalla de Chascomús del 7 de noviembre, donde, a ver, es un hecho para hablarlo a fondo, pero en principio Rosas derogó la ley de Enfiteusi de Rivadavia y los amigos estancieros se le levantaron, ¿no? No les gustaba nada, venía gratis la tierra prácticamente y ahora había que pagar, entonces ya no les gustó. Terminaron armando ejércitos y yo siempre me pregunté cómo armar los ejércitos. Realmente el otro día me enteré cómo los armaban. No ponían plata. Le decían a los mismos estancieros, mismos gauchos de la zona, que iban a pelear a favor de Rosas, no en contra, que el que venía ahí era el enemigo, no era el ejército de Rosas. Así que bueno, un día vamos a profundizar en el tema que es muy interesante. Así que tenemos los Libres del Sur por un lado, la invasión de Lavalle por otro, la muerte de Encarnación y la máquina infernal. Fue un atentado contra Rosas que no llegó a él. Casi la matan a su hija, que abrió el regalo para el padre, que estaba en su despacho en principio, en Palermo, y no la mataron de casualidad, o sea, no murió, porque no explotó la... Pero bueno, yo no estoy justificando nada, insisto, pero estoy diciendo para que nos pongamos en contexto cómo todos estos hechos seguramente son una presión enorme, ¿no? Para Rosa, que termina despejando todos estos hechos, todos, salvando a su mujer, falleció, los termina despejando, termina liberando todo esto, muere Lavalle, domina tranquilamente prácticamente todo el control del país, está pacificado, termina firmando un pacto con los franceses. Entonces, está más o menos bien políticamente. El tema es que lo interno, lo que le molesta, lo propio de Buenos Aires, y que había pasado todo esto. Entonces se desata la furia. Yo no sé si es orden de Rosas, pero es muy probable que haya sido así, no tenemos la certeza. En 1839, cuando se produce la Revolución de los Libres del Sur, su padrino político, ex gobernador de Buenos Aires, y en ese momento presidente de la legislatura, Manuel Vicente Massa, es asesinado cuando está firmando la renuncia. ¿Por qué firmaba la renuncia Manuel Vicente Massa? Porque uno de los líderes de los Libres del Sur es Ramón Massa, su hijo, y otro es Pedro Castelli, que no tiene nada que ver con Massa, pero Pedro Castelli, el hijo del prócer de Mayo, que eran los dos líderes principales de los Libres del Sur. Y bueno, fueron exterminados, perdieron la batalla y Castelli fue colgado, en realidad decapitado y puesto a su cabeza en una pica en la Plaza de Dolores, por lo que dicen, y Massa fue fusilado, lo trajeron a Buenos Aires, fue fusilado al otro día del asesinato de su padre. Los dos cadáveres al cementerio de la Recoleta, dicen que al osario, pero en principio
eh, los, los dos estarían en la bóveda egipcia, masónica de José Rico, en la diagonal que va del Cristo central hacia la tumba de Rosas, hasta Alberdi. En esa diagonal, ustedes de mano derecha van a encontrar la tumba de Rico. Y ahí supuestamente están los restos de los Mazas. Eso estamos hablando de noviembre de 1839. Ese asesinato que se adjudica a la Mazorca, el propio Rosas se lo achacó, por los comentarios, al padre de Juan Moreira, a Custodio Moreira, de quien estuvimos hablando en un video que le dejo por acá el link. El mismo Rosas lo manda a fusilar. Si les interesa, en el video van a encontrar todos los detalles. Perdón, discúlpenme. Bueno, para 1840, después que Lavalle se retira, estamos hablando de octubre de 1840, cuando Lavalle se retira definitivamente, ya está Merlo y no puede avanzar porque él pensó que la gente se le iba a sumar, que le iban a abrazar, le decía, sí, pero no queremos más al restaurador, nada que ver. La gente se mantuvo fiel a Rosa y Lavalle se va a acceder a Buenos Aires, la ve que está en Buenos Aires, pero no puede entrar. Para colmo se entera que había firmado un pacto con los franceses, que lo había bloqueado en Buenos Aires. Estamos en problemas, emprende la retirada y va escapando y lo van persiguiendo. Termina siendo asesinado 3 meses después, o 4, el 9 de enero de 1841, es asesinado a Lavalle en Jujuy, tratando de escapar hacia Bolivia, cosa que no consigue. Bien, eso, ustedes piensen que si eso pasó en fines de septiembre o de 1840, ¿qué pasa en Buenos Aires con todos estos hechos que les estoy contando? Bueno, la Mazorca sale a destruir todo lo que no sea rosista. No se podía tener flores celestes, dicen un montón de cosas, todo eso dicen. No se podía llevar, había que llevar el luto federal. Hay gente que la han dañado por no llevar el luto federal por encarnaciones curras. Son cosas que, la verdad que... Pero bueno, hay que ubicarse en un contexto y más con todos los hechos que habían pasado. Para 1840 pasa lo siguiente, les voy a leer porque no lo seguro todo de memoria, pero por ejemplo, el asesinato de Avelino Viamonte, único hijo varón del ex gobernador, el general Juan José Viamonte, único hijo varón, que se estaba queriendo ir a Montevideo para salir de todos los temas de acá, de ese Buenos Aires bastante complejo, y es asesinado por la Mazorca, pero no solamente él. Paulino Barreiro, el juez de paz que le había dado el pasaporte para irse a Montevideo, también es asesinado, y en principio lo que dijeron es que únicamente el motivo era que le había dado el pase a Montevideo a Avelino Viamonte. Después tenemos un tal Sixto Quesada, que fue asesinado supuestamente por ser partidario de Lavalle. Puede ser, o sea, no estamos justificando, pero puede ser. Sixto Quesada fue asesinado en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta. Probablemente esa zona sea el mazorquero Fermín Suárez, ese que estaba cerca de ese sector. Justo su cuartel general estaba enfrente del cementerio de la Recoleta. No se sabe exactamente el lugar, pero bueno, en esa zona tenía el cuartel general don Fermín Suárez. Bien, después tenemos, por ejemplo, Juan Nóbrega. Juan Nóbrega es el padre de Carmen Nóbrega, futura esposa del presidente Nicolás Avellaneda. Era un pulpero, Juan Nóbrega, que tenía su pulpería justamente en Defensa y San Juan aproximadamente, y que fue decapitado por la Mazorca rosista. En principio, él era pro-unitario, era Nóbrega. Me llama la atención que no se haya ido, si era tan unitario, por esa época no, evidentemente eran perseguidos más después de la derrota de Lavalle, pero bueno, capaz no tenía los medios, y fue decapitado. Lo curioso es que también, o sea, Carmen Nóbrega, futura esposa de Nicolás Avellaneda, compartía con su esposo ese detalle, esa coincidencia de que ambos padres fueron decapitados por las tropas de Rosas. Uno por la Mazorca y el otro por el ejército, en el caso del padre de Nicolás Avellaneda, que era Marco Avellaneda. Al que le interese, hay una placa muy interesante que habla, habla sobre que fue decapitado por las huestes, por las seides del tirano, dice la placa, está en el cementerio de la Recoleta, sobre una de las calles principales, inclusive hay una de las puertas que nunca se abre del cementerio en esa calle principal, misma mano que está la bóveda de los Mitres, de Bartolomé Mitre, de Ardo Rocha,
Ahí está la estatua muy, muy buena de Marco Avellaneda. Bien, y también tenemos el asesinato de José Pedro Barangot, que era amigo de Julián II de Agüero, un, un amigo identificado con Rivadavia, en realidad había sido ministro de Rivadavia y todo, Agüero, que muere en 1863 y cuando quiere ser enterrado en el cementerio, sabiendo que era masón, la iglesia se opone. En ese momento el presidente Mitre exige que le entierren a su amigo Agüero en el cementerio de la Recoleta y la iglesia lo admite, pero le retira para siempre, que es hoy, no es un camposanto el cementerio de la Recoleta, por el tema del entierro de Agüero. Bueno, curiosidad, ¿no? Bien, y la segunda oleada, perdón, acá hay un detalle. Las oleadas de asesinato de esa época, de 1840, no se detenían hasta que Rosa dio la orden. Esto no lo estoy contando yo, lo vi en varios lados. Por ejemplo, el mismo historiador, gran historiador, José Pepe Rosa, lo cita en su obra Historia de la Confederación. Cita este hecho, que Rosas dijo, basta de asesinatos, basta de sangre, cortémosla, y se cortó. Y se cortó. Esto quiere decir que, en definitiva, directa o indirectamente respondían a él. Bien, para 1842, para abril de 1842, vuelven los asesinatos. Por las presiones externas, por un montón de detalles, vuelven los asesinatos. Se produce otra serie de asesinatos que no le voy a contar, pero por segunda vez Rosa dice, basta. Esto lo cita Di Meglio en el libro, en su artículo muy bueno, que dice que también Rosa dijo basta en 1842 y otra vez cesaron los actos. Por ejemplo, ahí tenemos el acto de Juan Zorrilla, perdón, de José Zorrilla, de un tal Duclos, un comerciante, Esteban Llanes, José Dupuy, otro comerciante. Esteban Llanes fue asesinado, su cuerpo colgado por 6 horas. La cabeza de, por ejemplo, en este caso de José Dupuy, estuvo 6 horas colgado, ese comerciante que hablábamos. Esteban Llanes tuvo la cabeza al lado de la pirámide de Mayo durante 4 o 5 horas. Una cosa brutal, o sea que estaban demostrando que algo estaba mal, ¿no? Que algo no iba. Yo insisto, no estoy justificando, pero ¿cuál es ¿qué le están dando? ¿Le están mostrando a alguien que esto es lo que les va a pasar? Sí, claramente. Y claramente si hay una cabeza ahí y Rosas tiene el poder, no puede. O sea, esto evidentemente respondía en parte o era hecho, si no era hecho por Rosas, estábamos hablando de que era orquestado por su grupo, ¿no? Bueno, insisto con eso, segunda vez que Rosa dice basta, estamos hablando de abril de 1842, basta y se termina definitivamente la ola de asesinato. A partir de ahí, Rosas en principio se estima que decide que los fusilamientos, los ajusticiamientos, todos van a ser por derecha, van a ser hechos o por el ejército o, por ejemplo, en Santos Lugares, Santos Lugares, cuando fue fusilada Camilo Gorman, tiempo después de lo que estamos hablando, ahí, por ejemplo, era oficial, era por orden de él. O la policía, por ejemplo, pero entonces ya no dependíamos de un cuerpo parapolicial. Además, con todo lo que estaba pasando, el grupo de opositores se escapa, se sale, los que pueden salir salen, y la prensa es completamente acallada. El que no le gustaba, no opinaba, pero no decía nada en contra. Entonces va perdiendo un poco de protagonismo, tanto la Sociedad Popular Restauradora como la mazorca en sí, ¿no? Oficialmente la mazorca nunca existió, ni dejó de existir. Pero la Sociedad Popular Restauradora, supuestamente la fundación es en octubre de 1833, digo supuestamente porque tampoco tengo las 100% al día, pero más o menos debe ser por el 11 de octubre aproximadamente, y el 1 de junio de 1846 deja de funcionar la Sociedad Popular Restauradora. Así que bueno, eso dejó de funcionar por un propio Rosa, nombró que eso se disolvía directamente. Así que el 1 de junio de 1846 oficialmente dejó de funcionar ya hace un tiempo inútil, Sociedad Popular Restauradora, porque estaba todo bajo control. Así que bueno, esto sería en principio la historia general de la mazorca y la Sociedad Popular Restauradora en general. Estamos hablando de
salgan algunos hechos que uno no puede saber, pero bueno, por lo menos estamos tratando de reconstruir un poco lo que ha pasado en ese entonces, ¿no? Para un lado y para el otro, hablamos de que son hechos, mucha presión de un lado, mucha presión del otro. Lo malo es que en el medio está la gente común, que no podemos tener nunca un país en definitiva en paz, de poder, un país de progreso, eh, por las peleas internas, ¿no? Por las peleas internas. Así que ojalá algún día podamos entender que somos hermanos, que tenemos que tirar para adelante, que somos un país potencialmente muy bueno. Y todo esto, si ustedes se ponen a pensarlo con el tiempo, ha vuelto a pasar y ha vuelto a pasar. No es que esto puede ser los inicios de una cuestión que se está repitiendo un montón de veces en la historia. Así que bueno, espero que aprendamos de todo esto. Voy a terminar con el tema de la mazorca, por ahí con algún tema de algún mazorquero más. Y cualquier dato aparte lo voy a volcar en un nuevo video para ampliar un poco todo esto. Y después vamos a cambiar el tema. Les agradezco, espero que lo disfruten. Para mí es un placer. Gente, hasta luego.